Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente y creo que ya vamos saliendo poco a poco. Parece que ya vamos llegando al fin del confinamiento. Ya falta poco para que finalmente nos podamos ver y podamos platicar y convivir. Pero bueno, me gustaría continuar con el tema que hemos estado viendo. Confío en que el Señor esté obrando en sus vidas y que ustedes se encuentren bien. Eh, Como yo lo he dicho en repetidas ocasiones, creo que siempre debemos de sacar lo mejor de las cosas malas, lo mejor, siempre verle el lado bueno. Y creo que como hijos de Dios podemos hacer eso, podemos sacar de este tiempo algo bueno, algo que sea positivo, algo que nos va a dejar siempre una buena lección, algo que podamos nosotros siempre recordar que estos momentos pues van a pasar, esto va a acabar, esto no es eterno. Y si no supimos entender cuál fue la voluntad de Dios en este tiempo y cómo aprovechar al máximo, pues entonces eh, ya no vamos a entender todo lo que Dios quiere hacer, porque lo vamos a ver como el mundo lo ve, como un confinamiento, como un castigo, como una cárcel, y no, definitivamente que no es así. Debemos de verlo como este tiempo en el que por la voluntad y soberanía de Dios, Él ha permitido que estemos recluidos en nuestra casa. Creo que este tiempo, como ya lo hemos hablado, nos sirve para meditar, reflexionar, hacer una introspección, cada uno de nosotros, analizar y pensar en nuestra relación con Dios, con los demás, con nuestra familia. Bueno, es una serie de cosas que creo que son muy buenas y que si le sabemos sacar el provecho al final de este periodo, va a ser excelente, una lección aprendida tremenda, tremenda. Eso es lo que yo lo veo así, ¿no? Yo veo a los hombres de Dios en la Biblia como José siendo llevado por Dios a la cárcel, estando ahí por años y sin embargo mmm, tomó lo mejor, ¿no? Entendió perfectamente bien que todo eso que aparentemente era injusto era porque Dios lo permitía con un propósito y al final de cuentas ustedes vieron el resultado y ya después yo creo que ni se acordaba, ¿no? Pero supo tomar lo mejor. Cada uno debemos de saber tomar lo mejor que Dios nos permite vivir y aprovecharlo al máximo, aprovecharlo al máximo. El apóstol Pablo era un hombre que decía que le había pedido a Dios que le quitara un aguijón, no se sabe qué es lo que era ese aguijón, algunos dicen que era una enfermedad, algunos dicen que era la persecución, bueno, hay muchas teorías, pero lo cierto es que él entendió que al final de cuentas era Dios el que permitía eso con un propósito. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Verdad? Señor, pues entonces bienvenido a las aflicciones, ¿no? Él entendió cuando el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hermanos, creo que el llegar a este punto es llevarnos al extremo en donde nuestra suficiencia, nuestro intelecto, donde nuestros recursos se acaban para darle lugar a los recursos y a los propósitos y al poder de Dios. No me cabe la menor duda. Bueno, el día de hoy quiero continuar con nuestra serie que estamos viendo de Renovando Nuestra Mente. El día de hoy quiero empezar a hablar sobre la tercera parte. La tercera parte, como ustedes recuerdan, vimos la primera parte, hablamos acerca del origen, el origen del por qué vivimos, por qué somos lo que somos, independientemente de que tengamos al Señor, independientemente de que Cristo ha venido a nuestra vida, somos lo que somos porque hemos vivido, porque venimos de un trasfondo, fuimos criados, en un lugar en donde todo lo que aprendimos, lo aprendimos ahí, ese lugar se llama el hogar. No importa con quién crecimos, no importa si fue con papá, mamá, o solo con mamá o con papá, o incluso hasta con una abuelita, un abuelito, con una tía. O sea, aquí el punto no es con quién crecimos, sino que lo que aprendimos de ellos es lo que nosotros somos el resultado, somos el producto de lo que nosotros aprendimos en nuestro hogar.
Después, bueno, viene un proceso en nuestra vida donde conocemos al Señor y a veces pensamos que todo esto se va a acabar, que ya nuestra vida es como que todo lo que pasó ya se olvidó, y la realidad es que no es así. La realidad es que Dios permite que todo esto que pasó en nuestra vida, cosas malas, decisiones malas, errores, pues estén ahí presentes muchas de las veces. No podemos evitar. De repente hay personas cristianas que en su vida pasada, por esa vida que tenían en ignorancia, llegaron a tener hijos fuera del matrimonio, y ahora que ya son hijos de Dios, son cristianos, pues los hijos siguen ahí. No se puede olvidar, no se pueden hacer a un lado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, se tiene que seguir con las consecuencias del pecado, o de esas acciones que se cometieron en pecado. Bueno, pues hay que seguir con ellas, eso no se va a quitar, y esa mala experiencia no se va a olvidar. O sea, quiero decir, el Señor nos va a hacer una nueva criatura y con una nueva forma de ver las cosas, claro, pero la experiencia la vivimos. Fue algo que está ahí, y de hecho muchas veces nos llegó a marcar tan profundamente que el día de hoy, como cristianos, todavía algunos vienen arrastrando muchos complejos, muchos traumas, muchas cosas que sucedieron en sus vidas, por alguna mala experiencia, por alguna situación que se vivió en casa o en su hogar. Y bueno, vimos entonces el origen. Nuestros pensamientos influyen, porque de eso se trata la serie, de nuestra mente, y todo lo que nosotros pensamos va a influir de una manera o de otra en nuestras vidas. Tanto éxitos como fracasos, como decisiones, van a afectar incluso nuestra relación con Dios, va a afectar nuestra relación con los demás. Entonces, nosotros tenemos que entender que entramos a un proceso en nuestra vida como cristianos donde tenemos que reaprender. ¿Reaprender qué? Reaprender todo aquello que en un momento dado, yo lo decía, pudo haber sido bueno. Hay cosas buenas que aprendimos, sí, claro, hay cosas que nos enseñaron nuestros padres o nuestros tutores que fueron muy buenas, excelentes, nos han servido en la vida. Hay otras cosas no tan buenas y que tenemos que ver a la luz de la Biblia. Tenemos que ver qué son esas cosas que aprendimos de manera incorrecta y que ahora la Biblia nos va a enseñar, nos va a decir cómo debemos de hacerlo, cómo debemos de actuar. Pero es un proceso en donde empezamos nosotros a reaprender. Incluso veíamos algunos ejemplos de todo esto, el ejemplo del elefante, el ejemplo del pavo sin piernas, que ustedes lo pueden ver ahí en el video del domingo pasado, y pueden ver el origen en el video, en el primer video que yo compartí. Bueno, entonces vimos que tú eres, dice un dicho, eres lo que comes. Bueno, es exactamente lo mismo pasa con la mente. Tú la alimentas. ¿Con qué la alimentas? Con ideas, con lo que está a tu alrededor, que de hecho fue el tema número 2, en donde vimos las malas influencias. Yo hablaba de las malas influencias y ponía ejemplos. Por ejemplo, decía yo las malas amistades, ¿no? Las personas que te rodean. Si tú te fijas, no es muy no pasa mucho tiempo, más bien, sin que nos demos cuenta de que después de un tiempo, la persona con la que más convives o con las que convives empiezas a adquirir su lenguaje, de tal manera que si en el trabajo o con tus amigos que tienes, ellos piensan de una manera, ¿verdad?, diferente, de repente tú ya empiezas a pensar igual, empiezas hasta a decir expresiones o palabras igual a esa persona, ¿no? Sucede incluso hasta en el matrimonio. En el matrimonio llega un momento en el que la pareja se llega a fusionar tanto que pareciera que estás hablando con la misma persona. O sea, por ejemplo, si hablas con la esposa, pareciera que estás hablando con el esposo, porque tienen las mismas ideas, los mismos conceptos. Es como lo que Pablo le enseñó a Timoteo, ¿no? Y él le dijo, mira, Timoteo, tú me conoces porque has estado conmigo, has visto de cerca, has vivido
Mi conducta la conoces, mi experiencia, mis tribulaciones, mi forma de enseñar, y eso es muy cierto, ¿no? Sucede, por ejemplo, hasta con predicadores o con pastores, donde de repente un pastor llega a ser una influencia tan grande en la vida de sus feligreses que las personas a veces, bueno, no a veces, las personas dicen o actúan igual que el pastor, piensan igual que el pastor, y eso es lógico. ¿Por qué? Porque la influencia que están teniendo del pastor en sus vidas hace que incluso hasta en ademanes o en gestos, palabras, expresiones, lo repliquen. Esto es una realidad. Eso también nosotros lo vimos las malas influencias, como les decía, las amistades. Si de repente alguien, algún cristiano, ¿verdad? Es una persona que trata de por su mente renovada, de vivir y de hablar de una manera diferente, pero si siempre está rodeado de personas que están diciendo groserías, tarde que temprano, ¿verdad? Va a venir a su vida ese tipo de pensamiento, de tal manera que va incluso hasta empezar a pensar lo mismo o las mismas expresiones que sus amigos que no son cristianos. Eso es una realidad, ese es un hecho. Bueno, vimos también que no solamente eso, sino que también las influencias externas. O sea, vimos que no solamente son las personas con las que estamos alrededor, sino también lo que afecta nuestra mente y como consecuencia nuestra forma de actuar es precisamente a lo que estamos sujetos o a lo que estamos expuestos, ¿no? Lo que vemos. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Las empresas de mercadotecnia son solicitadas por grandes empresas. ¿Por qué? Porque gastan millones de dólares en poner publicidad en las calles. Vemos a los espectaculares ahí, vemos en la televisión, vemos en internet, vemos marcas, colores, frases. ¿Por qué? Porque ellos saben que gastar dinero en este tipo de mensajes produce algo, ataca algo, llega a dónde, a la mente, llega a las personas, ¿sí? De repente, por ejemplo, aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México hay una cadena pues es una cadena comercial donde venden ropa y ellos tienen un eslogan, ¿no? Que dice, qué gusto verte. Ese es su eslogan. Y para muchas personas ir a esa tienda o es parte de mi vida, ¿no? Es parte de mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Es parte de mi vida. Bueno, la gente que va a esas tiendas cree o piensa que por comprar ahí, ¿verdad? Ya tienen un estatus social más alto que los demás. Y ellos se identifican con esa empresa pensando, ¿verdad? Que yo estoy a ese nivel porque es parte de mi vida. Entonces, esa cadena comercial, esa tienda de autoservicio, o más bien tienda de ropa y tienda de, pues sí, puede ser de perfumería, ¿verdad? Liverpool, pues para muchos es una tienda como el Palacio de Hierro, que es de una, digamos, para un grupo de personas con un nivel económico más alto, pues les hace sentir que son personas ricas o que estás en un nivel más alto que los demás por el simple hecho de comprar ahí y porque el eslogan te dice es parte de mi vida, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, todo lo que vemos en la tele, ¿verdad? Es una influencia, ¿sí? Acabo de ver hace un par de horas, acabo de ver a un joven que hizo un experimento. Él trató de ir a Gucci, esta marca italiana Gucci de ropa muy cara, muy fina, y quiso comprar una chamarra original de Gucci y resulta que pues cuando él llega a comprar ahí se da cuenta que esa chamarra que tanto le gusta pues cuesta $1,000 y pues obviamente él se da cuenta de que con el sueldo que él tiene y con lo que él acaba de ahorrar, pues ni de broma va a poder comprarse esa chamarra. Y resulta que tiene un amigo en Italia al cual le dice, mira, fíjate que fui a Gucci aquí en Estados Unidos y quise comprar una chamarra tal modelo, manda la foto y le dice, me cuesta $1,000.
ese amigo va con un sastre en Italia, lleva la fotografía y le hacen esa misma chamarra por $500. Entonces te das cuenta de que muchas de las veces pues el tener o el sentir que yo compro en un lugar, o que yo tengo una marca, que yo tengo un cierto tipo de ropa, o incluso hasta un tipo de celular, o de componente electrónico, ¿verdad? O de automóvil, eso me va en automático me da o me va a dar un estatus social. Todo eso no es más que lo que dijo el apóstol Juan. Todo lo que vimos también la semana pasada, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo vimos cuando Eva es llevada, es tentada por lo que ve, o sea, es seducida por lo que ve. Bueno, esa es la segunda influencia de la que yo hablé la semana pasada, ¿no? Somos influenciados por lo que vemos. Y hay que tener cuidado, porque nosotros podemos caer, de hecho muchos cristianos han caído en esa misma corriente, en donde piensan que una marca, un celular, un aparato, una computadora, una marca X, ¿verdad? Me hace ser mejor, o me hace ser pensar que soy mejor, o que tengo mayores ingresos y que soy mejor. Eso es del mundo, eso no es cierto. Eso es precisamente de lo que estamos hablando, la manera en la que te puede influenciar, cómo te ataca la mente, y eso afecta de tal manera que las personas llegan a pensar y a sentir, ¿verdad? Que si no tienen eso, no son parte de. O sea, vimos toda esta tentación, ¿no? Y cómo esas malas influencias afectan nuestra mente, y obviamente como consecuencia, pues en nuestras vidas, ¿no? El día de hoy, después de todo este repaso que acabo de hacer, quiero que entremos a ver la el tema número 3, que es cómo prepararnos mentalmente. Después de lo que acabamos de ver en la primera y segunda parte, entonces ahora tenemos que entrar a ver, pues, cómo puedo yo prepararme, cómo puedo yo estar, digamos, protegido, por llamarlo de alguna manera, aunque sabemos, como yo lo decía en la parte 2, que realmente Dios nunca nos va a sacar de este mundo, nunca fue su plan. Lo que tenemos que hacer es realmente entender que por qué estamos aquí, que estamos expuestos, y filtrar todo eso. Obviamente, si tú estás viendo que hay algo que estoy viendo que no es de edificación, no lo veas. Si tú sabes que hay algo que te va a conducir a pecar, sal de ahí. ¿Recuerdan ustedes a José el soñador? ¿Qué fue lo que hizo? Pues él se pudo haber quedado ahí y decir, yo soy súper cristiano y no me pasa nada. No, él corrió. Él sabía que si se quedaba, lo más probable es que cayera, que fuera seducido por esta mujer. ¿Qué hizo? Dejó todo y corrió. O sea, yo en infinidad de veces he hablado con personas a lo largo de mi vida, digo, en el ministerio he hablado con personas, y me he dado cuenta que muchas de las veces, pues, las mismas pecados a los que ellos han caído han sido por culpa de ellos. Si tú sabes que ir a un lugar donde con amigos, a donde van a apostar, ¿verdad?, te va a guiar a caer en eso, pues no vayas. O sea, si tú sabes que en tu vida tú tuviste problemas con, con, con este tipo de cosas o de áreas, no vayas. Si tú sabes que ir con amigos a un lugar donde van a beber, donde van a fumar, donde van a estar en un ambiente que no es sano, pues lógicamente no voy. O sea, no tengo por qué estar ahí. No sé si me explico, ¿no? Si yo sé que esa reunión que va a haber no va a ser una reunión como sana, limpia, donde vamos a platicar de experiencias, de cosas que pueden pasar, y no estoy hablando con cristianos, sino con personas, amigos. Pero si yo sé que eso me va a llevar a recordar y a vivir cosas que yo de ahí vengo y que me costaron trabajo, pues obviamente que yo prefiero entonces mejor no ir. Es tan fácil, es tan sencillo. No lo hagas, corre, huye. Así de fácil. Bueno,
Ahora, vamos a ver aquí, pues, si es que podemos protegernos, como lo dije hace un momento, porque la realidad es que siempre vamos a estar expuestos, pero sí existe hasta cierto punto en la palabra ciertos principios que nos van a ayudar para poder vivir en este planeta, en esta tierra, en medio de las tentaciones, en medio de los ataques, en medio de los dardos del enemigo, en medio de toda esta influencia. Sí, dice Pablo en Romanos 12, versos 1 y 2, dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la traducción viviente: amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien, Pablo le dice o le enseña a los de Éfeso el mismo principio. Ahí en Efesios 4:23 y 24 les dice: renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bien, aquí tanto en Romanos 12 como en Efesios, Pablo nos dice, nos enseña cuáles son los principios, cuáles son las pautas, qué es lo que debemos de hacer. Número 1, dice: hermanos míos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que he hecho a favor de ustedes. Aquí Pablo está tomando el ejemplo de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el tabernáculo, en donde el animal era entregado y era puesto para ser quemado, aunque aquí Pablo está hablando del sacrificio que se hacía en donde el animal se entregaba con todo el pelaje, con todo, se entregaba con intestinos, con el pelaje, todo, no se le sacaba nada, era un sacrificio completo, digamos, ¿sí? Había otros sacrificios donde había ciertas partes que se quitaban y se le daban al sacerdote, y bueno, había ciertos sacrificios que no necesariamente tenían que ser puesto el animal completo. Aquí en este sacrificio no. Aquí está hablando de ese sacrificio en donde el animal era puesto completo, ¿verdad? Completo, era la gran expiación, donde se daba el cordero, se entregaba el sacrificio, el pelaje, los dientes, los intestinos, todo, o sea, todo el animal se consumía, ¿sí? Era un tipo de sacrificio distinto a todos los demás. Aquí Pablo estaba utilizando el ejemplo de ese sacrificio en donde él está comparándolo y diciendo que debemos de ser exactamente como ese sacrificio, en donde el animal era puesto, ¿verdad?, sobre las brasas para ser consumido en su totalidad, ¿no? Y él está diciendo que la manera en la que nosotros podemos darle a Dios una verdadera adoración, una verdadera alabanza, es así. Y aquí también, digo, hablando o abriendo un paréntesis, podríamos incluso hasta hablar acerca de lo que es la música dentro de la iglesia, ¿no? La alabanza. Yo sé que para algunos puede ser como algo, sobre todo si alguien llega a ver este video que es un músico y que tiene un concepto de que la alabanza a Dios en la iglesia es musical, y esa es una forma o es la manera en la que Dios recibe la gloria. No es verdad, eso no es cierto. La realidad es que la verdadera alabanza no es la que se da el domingo con cantos. La verdadera alabanza es esta, cuando tú y yo le damos en el día a día, no es como que una vez al mes, no, día a día. Tampoco es
una vez a la semana, en domingo, no. En el día a día, nos estamos ofreciendo a Dios como ese sacrificio vivo y santo. O sea, mi cuerpo, mis dientes, mis ojos, todo, cada parte de mí, todo lo que yo soy, mis intestinos, mi parte interna, todo lo que me compone, mi mente, mi alma, mi espíritu, todo lo entrego a Él como un sacrificio vivo. Y dice, ese es el tipo de sacrificio que a Él le agrada. El que día a día, con mi mente, con mis emociones, con mis sentimientos, con mi persona, con mi carácter, con todo lo que yo soy, me ofrezco a Él como ese animal se ofrecía, completo, entero, como un sacrificio para Él, ¿sí? Dice, y esta es la verdadera forma de adorarlo, dice la traducción viviente. Esta es la verdadera forma de adorarlo, ¿te fijas? No habla de guitarra, no habla de salterio, arpa, no, está hablando de la verdadera adoración. Es esta es la verdadera adoración, la que tú en el día a día le das a Dios. ¿Cómo? Entregando todo tu ser, todo lo que eres tú, a Él. Y luego después dice, es el número 1, ¿sí? Si tú quieres saber cómo proteger, cómo vivir protegido, cómo puedo yo en medio de este mundo caótico que cada día se va perdiendo más, bueno, pues aquí está la manera en la que podemos nosotros, si pudiera yo llamarlo así, que hace rato lo dije, protegernos. Pues bueno, protegernos es vivir nuestro día a día como un sacrificio vivo a Él. Ese es el primero, ¿sí? Todo lo que yo soy, mi mente, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies, todo lo que yo soy se lo entrego a Él. Es como esa canción que se canta todavía, yo creo que en las iglesias, cuando éramos niños, ¿no? Que dice, cuidadito mis ojitos al mirar, cuidadito mis manitas al tocar, ¿no? Mis oídos, porque Dios arriba está y Él todo cuidará. Ya no me acuerdo muy bien de la letra, pero la idea era que el niño tenía que tener cuidado con lo que ve, lo que oye, lo que toca. Es lo mismo. O sea, a ver, por eso yo decía, si estoy yo viendo un canal de televisión en donde están abiertamente poniendo escenas de desnudo, ¿verdad? O pornográficas, digamos, ¿no? O me estoy exponiendo a algo que no es correcto, pues obviamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Eso es por sentido común. Y muchas veces hay que decirlo, y ahorita voy a tratar de tocar ese tema, porque muchas veces el resultado de que los cristianos alimentan, como vimos la semana pasada en Romanos, donde habla Pablo de ocupar tu mente en la carne nos lleva a la muerte, eso es exactamente lo que pasa. Un cristiano ocupa su mente en cosas del mundo de tal manera que llega un momento en el que pierde la sensibilidad espiritual. Y es lógico, es obvio que vas a perder la sensibilidad espiritual. Si te estás alimentando, por ejemplo, de papitas, de hamburguesas, de pizzas, de comida chatarra, ¿qué esperas tú que tu cuerpo vaya a recibir? ¿O qué esperas tú que vayas a tener en tu cuerpo? Si tú vas al doctor, te vas a enfermar, obviamente, porque si tú te alimentas de eso, no vas a poder resistir. Por ejemplo, ahorita que estamos en una pandemia en donde este virus es tan letal que está comprobado ya que las personas que tienen alguna condición de salud, como obesidad, hipertensión, diabetes, todo esto, son más propensos. Vivimos en un país de obesos, vivimos en un país donde tenemos desgraciadamente el primer lugar en obesidad infantil y vamos por el segundo o tercer lugar en obesidad en adultos. Desgraciadamente somos un país, y no creo que somos el único, en donde no tenemos, tristemente, el mexicano común tiene una mala alimentación. Eso pasa también en el cristianismo. Que tú eres lo que comes. Bueno, tú eres lo que tu mente le das de comer. Entonces, si tú tienes una alimentación mala, pues tu cuerpo lo va a resentir. ¿Qué va a pasar? Pues que vas a ir al doctor y te va a decir, pues discúlpeme, usted tiene que tomar vitaminas, que tomar hierro, ¿verdad? Usted tiene está mal.
está completamente descompensado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por una mala alimentación. Si nosotros solamente somos de galletitas, ¿verdad? De harinas y de chocolates y leche o en el peor de los casos hasta refresco, imagínense ustedes qué es lo que esa persona está metiendo en su cuerpo. ¿Va a resistir? Claro que no, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo pues cómo es importante que nosotros nos ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo. Cada día, Señor, aquí está mi vida, mis ojos, mis oídos, mi mente, soy tuyo. Luego dice número 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Y la Reina Valera dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. Bueno, aquí tenemos que entender de que Pablo nos está hablando de este proceso por el cual todos estamos pasando, todos lo vivimos, ¿sí? Ese proceso llamado santificación. Es un proceso en donde en el día a día, ¿verdad? Vamos nosotros creciendo y desarrollándonos. Ya lo dije hace un momento, de qué te alimentas pues va a ser determinante para tu vida espiritual, ¿no? Si difícilmente lees tu Biblia u oras, pues difícilmente creo que vayas a poder ser una persona, un cristiano que va a vencer y va a poder vivir una vida plena como Dios quiere. Difícilmente lo digo. Que realmente que no vas a poder ser un cristiano fuerte, porque ¿qué estás comiendo? Entonces sí es muy importante hablar de esto. Por eso decía, bueno, número 1, entrégate a Él en tu día a día, en tu vida, en lo que haces, en tu trabajo, en tu actividad, en el día a día. No está hablando que te encierres en tu cuarto y te enclaustres, ¿verdad? Y te olvides del mundo. No, en el día a día tú estás entregando como un sacrificio. Y número 2, dice, transfórmense. Aquí está hablando de una acción que es llevada a cabo por uno. Y la traducción viviente nos dice que esa transformación es una transformación que Dios va llevando a cabo en nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Bueno, lo que estamos entendiendo, porque dice la traducción viviente, dejen que Dios los transforme. Entonces, esta acción, tanto como dice Reina Valera de transformaos, como dejen que Dios los transforme, es una acción doble. ¿A qué me refiero? Es una acción que tiene que ver contigo y con Dios, tal como lo enseña Pablo en Filipenses 2:13, en donde él dice que Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, este proceso de transformación es un proceso llevado por Dios, pero también es un proceso llevado por ti. ¿En qué sentido? En que Dios va, digamos, llevándote en esa santificación, pero tú también tienes que cambiar, tienes que entender que tu parte es la de cambiar eso, transformarlo. Dios está haciendo su obra en ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Transformar. Cambiar de pensar, dice otra versión, cambia de pensar, empieza a pensar de otra manera. Por eso yo decía en el primer tema que tenemos que cambiar las cosas que están mal, aún cuando las hayamos aprendido en casa o en el hogar, o aún cuando haya sido tu abuelita, la viejecita más linda de todas, o tu papá el más bueno, o mi mamá, la mejor mamá del mundo, ¿verdad? Sí, pero tuvieron errores, tuvieron fallas. ¿Qué tenemos que hacer? Transformar, cambiar, renovar nuestro entendimiento
¿Cómo? Pues en la medida en la que yo voy caminando con Dios, yo me voy dando cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Y cómo llevo a cabo eso? Pues yo tengo que hacer, poner de mi parte o hacer lo que me corresponde a mí. ¿De qué manera? Cambiando esa forma de pensar, no permitiendo que esa forma de pensar haga mella en mí, como yo decía la semana pasada, en esta frase o proverbio, no sé qué es lo que sea, pero que algunos dicen que fue Lutero, otros dicen que no, que es un proverbio chino, no sé quién lo haya dicho. Lo que sí es cierto es lo que enseña ese dicho o ese proverbio. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Ese es el principio. No puedes evitar que pasen, pues no, todos los días hay aves que pasan arriba de nosotros, no podemos evitar eso, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Entonces, el que tú permitas que alguna idea, algún concepto erróneo se haga nido en tu cabeza, entonces ya no estás entendiendo ni te estás transformando en tu entendimiento, como dice Romanos, sino que en realidad te estás estancando, ¿sí? Estás viviendo una vida igual como tal vez la vivió tu papá, como tal vez la sigue viviendo muchos, y de ahí no avanzas. O sea, te quedas en el mismo lugar. Tu forma de pensar es la misma, tu forma de hacer las cosas es la misma, porque ya lo decíamos, lo que tú aprendes en tu mente se convierte en una costumbre, y la costumbre en un hábito, y un hábito se convierte en un estilo de vida. Entonces, Pablo nos está hablando de que nosotros debemos de permitir o de entender lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, de cómo debo de cambiar y cambiar. Si estoy viendo que algo está mal, entonces yo lo entiendo y digo, no, esto está mal. ¿Qué tengo que hacer? Cámbialo. Oye, pero ¿qué van a pensar los demás? Que piensen lo que quieran. Por eso es que el día de hoy el cristianismo está siendo intolerante en algunos lugares, pero muy tolerante, diría yo que la mayoría del cristianismo que vivimos hoy es un cristianismo tolerante, en donde no quiere sufrir, no quiere caerle mal a nadie, no quiere que el mundo lo critique, no quiere ser el aguafiestas, digamos, del mundo, no quiere ser alguien mal visto, sino más bien que todo el mundo hable bien de él, ¿verdad? Que incluso no quiere pasar penas, ¿verdad? En el trabajo, con la familia, ¿qué van a decir? Y tampoco estoy hablando yo de convertirte en un fariseo, no estoy hablando de que te conviertes en un religioso que todo lo ve mal y todo está mal. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que la Biblia nos enseña sobre principios básicos y elementales, sobre cómo vivir, cómo actuar, cómo debemos de hacer las cosas. De eso estoy hablando, ¿sí? Y que muchas de las veces pues nos va a causar problemas, pues sí nos va a causar un problema. Y aquí Pablo, bueno, está hablando de esa dualidad, ¿no? Esa forma en la que Dios obra en nosotros y va renovando nuestra mente, y que tú también tienes que transformar, debes de entender por tu mente que hay una renovación. Y dice, y de esta manera sabrán cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí es donde viene el problema, porque yo he visto como una infinidad de cristianos tienen un problema muy serio en esta área, donde no saben cuál es la voluntad de Dios. Dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Verdad? Y bueno, algunos llegan a un extremo, ¿verdad? Que en donde utilizan pasajes que rayan en lo absurdo, ¿sí? En donde de repente quieren poner a prueba a Dios, ¿verdad? Haciendo cosas, ¿verdad? Pues hasta fuera de lo normal, y dicen, si mañana llueve es que era la voluntad de Dios. Si no sé, ¿verdad? Si abro la Biblia y ahí el texto dice, sí, hijo mío, ¿verdad? O encuentro un versículo que me dice, sí, eso es lo correcto. Esa es la voluntad de Dios. O sea, y andan pululando, andan así como flotando en el aire por saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Por esto?
porque desafortunadamente no tienen la más mínima idea de qué es la voluntad de Dios, claro, porque sus mentes no están, no se están renovando, su entendimiento no está siendo renovado de acuerdo a lo que Dios está diciendo, y de tal manera que no saben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, pero no saben, no sé cuál es, qué es eso. No, claro que no. ¿Por qué? Porque simplemente el Espíritu Santo, Dios está obrando, te está mostrando a través de su palabra qué es lo correcto, pero tú no quieres hacerlo. Tú vives tu vida igual, sigues aferrándote probablemente a las mismas ideas, costumbres, hábitos, ¿verdad? De aquello que la palabra claramente te está diciendo, no lo hagas. Yo la semana pasada hablaba de ejemplos como el de Isaac, el hijo de Abraham, en donde el Señor le dice, él está listo para irse de Egipto, para irse a Egipto y dejar Canaán. Él tiene sus maletas listas. ¿Por qué hizo eso? Porque él vio a su papá hacer lo mismo. Él entendía que así eran las cosas. Sin embargo, el Señor le dice, no vayas a Egipto, aquí quédate. Oye, Señor, pero aquí me voy a quedar. Sí, aquí quédate. Pero, Señor, hay una hambruna terrible, están matando a todo mundo, nos vamos a morir. Aquí quédate, yo te voy a bendecir. Y dice que el Señor lo bendijo al 100%. Ese es el problema. Muchas de las veces nosotros no estamos renovando nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, porque estamos amoldándonos a las conductas o a las costumbres de este mundo y no permitimos que Dios nos transforme, y tampoco nosotros queremos transformar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar para aprender y saber cuál es la voluntad de Dios. Ese es el problema. Mientras tú no entiendas, mientras tú no comprendas, mientras no comprendamos que estos dos aspectos son básicos y elementales. Número uno, vivo mi vida cada día. El Señor dijo, bástale a cada día su propio afán. ¿Qué estaba diciendo? Hoy. Oye, pero mañana, bueno, mañana no sabemos si vamos a vivir. Hoy, bástale cada día su propio afán. Hoy tienes su propio afán. Hoy preocúpate por hoy. ¿Sí? Es un decir, preocúpate, ¿no? O sea, piensa en el hoy. Hoy Dios va a proveer. Hoy Dios ha prometido proveerte hoy. Y mañana no sabemos si vamos a estar aquí incluso. Pero entonces, tenemos que entender que cada día debe ser un día en donde nosotros vivimos en todo nuestro ser, mente, alma, cuerpo, miembros, ojos, todo lo que son parte de nuestros miembros, todo, partes internas, todo lo que somos nosotros, debemos de vivirlo como un sacrificio vivo para Dios. Esa es la manera de adorarlo. No es a través de la música, aunque la música es bonita, es agradable, está padre, está bien, yo no tengo problema con eso. Qué bueno, adoramos a Dios, es muy bonito, sí, pero el verdadero sacrificio de adoración, la verdadera adoración a Dios es esta. Y número 2 dice, no te amoldes, no te adaptes, no te hagas, no imites, digamos, las conductas de este mundo. Dice la Reina Valera, no te conformes a este mundo, transfórmate, cambia tu forma de pensar. ¿Cómo? Pues de acuerdo a lo que Dios te está diciendo, como Dios piensa. Dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Exactamente, ¿sí? Ese es el problema, ese es el punto. Tenemos que cambiar nuestra percepción de lo que nosotros creemos a lo que Dios cree, a lo que Dios dice que es lo correcto. Cuando yo hago ese cambio, cuando yo entiendo y proceso eso, entonces voy a tener una percepción diferente y voy a entender las cosas de una manera muy distinta como lo ve el mundo, y entonces voy a poder saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Bueno, pues no he terminado. De hecho, esta es la primera parte. La semana que entra creo que todavía vamos a seguir
por medio del internet. Pero bueno, si fuera por medio de internet, que yo creo que así va a ser, voy a continuar porque todavía tengo mucho de qué hablar sobre cómo poder proteger, si podemos llamarlo así, cómo preparar mentalmente, cómo prepararme, ¿no? Mentalmente. Entonces, bueno, pues hermanos, yo espero que este tema que acabo de compartir haya sido de bendición para ustedes. De verdad le pido a Dios mucho que el Señor obre en cada uno de ustedes, en su mente, en cada mensaje que estoy compartiendo, que el Espíritu Santo los ayude y que todo esto que estoy hablando, el Señor pues lo use para su gloria y para que cada uno de ustedes entienda. Tenemos que cambiar, hermanos, tenemos que cambiar. Si no cambiamos, no crecemos, no nos transformamos, no aprendemos, somos los mismos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a transformarnos, a renovarnos. No, dice otra vez, no se conformen, transfórmense, no imiten, en fin, bueno, que espero que el Señor los bendiga, espero que se encuentren bien, estamos en contacto, ustedes lo saben, y pues espero que muy pronto nos podamos ver ya de manera física. Les mando un saludo, les mando un abrazo cordial, afectuoso, mi familia también, y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.